El alfabeto hebreo tiene 22 letras y el Salmo 119 contiene 22 secciones con cada una de ellas. Hoy, en nuestro primer día, estudiaremos la primera, Aleph, y el tema será: ojalá fueran estables mis caminos, un verdadero deseo del corazón. Además, el ángel nos presentará en el tema la historia de un hombre a quien el Salmo 119 le salvó literalmente la vida. Disfrutaremos además de una hermosa alabanza que Daniel compartirá con nosotros, que se llama Tu Luz. Disfrútenlo. Buscando una luz, no se ve muy bien y puedo caer. Ando buscando tu mirar en la oscuridad de mi corazón, que disipe toda mi ansiedad, que alumbre toda mi alma hasta que me alivies con tus ojos. Tu luz es la verdad que busco para andar. Mírame y bastará. Siento que nada es realidad cuando solo estoy y perdido voy. Dime, ¿dónde está la cruz que pagó Jesús para restaurarme? ¿Dónde está tu brújula eterna? Quiero asirme para siempre de tu mano fuerte, poderosa. Tu luz es la verdad que busco para andar. Mírame y bastará. Es la verdad que busco para andar. Mírame y bastará. Y si al mirarme ves que ya no puedo más, solo tu mirar me bastará. Solo tu mirar me bastará. Solo tu mirar me bastará. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta serie de estudios donde vamos a estar estudiando un poco en relación al Salmo 119. Es curioso porque este salmo era el que menos me gustaba porque tardaba demasiado tiempo leyéndolo en mi año bíblico y me retrasaba un poco.
Sin embargo, un momento en mi vida fue importantísimo para entender lo que quiere decir este salmo y cómo Dios a través de eso llegó a mi corazón. Y si tú te estás preguntando lo mismo o tal vez estás sintiendo que tu vida espiritual no está en el mejor momento, en el mejor estado, yo creo que este salmo te puede ayudar muchísimo, o Dios te puede ayudar muchísimo a través de este salmo, porque tiene grandes verdades para cada uno de nosotros. Y hoy que somos jóvenes, es importante que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a hacer una conversación en vez de un sermón como tal, y la idea de esto es que tú te puedas sentir tranquilo y cómodo y puedas entender qué es lo que está en la palabra de Dios. Así que primero me gustaría decirte algo. Este salmo literalmente te puede cambiar la vida. Puedes pasar de vida a muerte o de muerte a vida a través de este salmo. Y te voy a explicar en qué consiste esto. Pero antes, vamos a orar, ¿te parece? Oramos. Señor, gracias porque nos permites estar acá abriendo tu palabra. En este momento queremos tu dirección para poder entender qué es lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para no demorarlo tanto, te quiero comentar una historia muy curiosa que pasó en el siglo XVII con un bishop o como un cardenal que se llamaba George Wishart. Él estaba condenado a muerte por su fe, así que lo llevaron al escalafón ese donde se paran los que van a ser ahorcados o decapitados, y en ese lugar él pidió, había uso de una costumbre que se hacía antes de que las personas murieran, porque eso eran ejecuciones públicas, en donde se les daba la oportunidad de pedir su último deseo o decir sus últimas palabras. Y en ese momento, él comenzó a cantar el Salmo 119. Ahora, imagínense cuán largo debió haber sido ese canto, pero lo importante no es cuán largo, porque le alargó la vida todo ese tiempo, sino que en 2/3 de himno, cuando iba cantando ya un poquitito más de la mitad, su vida fue perdonada y no murió. Por eso les digo que literalmente este salmo puede, si se lo aprenden tal vez, que está como para un desafío, puede ayudarles muchísimo a mejorar su relación con Dios y quién sabe si en algún momento les salva la vida como a George en este caso. Así que es bueno que sepamos esto porque si nos aprendemos este salmo, nuestro corazón va a estar más profundizado en las cosas de Dios básicamente. Yo no sé si ustedes conocen o han escuchado hablar de Matthew Henry. Él es bien conocido en el ambiente de habla anglo, por así decirlo, de inglés, por el hecho de que él escribió un comentario bíblico. Y si nosotros leemos la biografía un poco de él, nos vamos a dar cuenta que él, cuando era niño, su papá le dijo, memorízate el Salmo 119. Y si te lo aprendes y lo lees y lo lees y lo lees, tu amor por la palabra de Dios va a ser gigantesco. Bueno, tanto fue así que se leyó el Salmo 119, se lo aprendió. Y hoy tenemos en la lengua americana el comentario bíblico de Matthew Henry, que él amó tanto a la Biblia que fue punto por punto intentando comentar y explicar en qué consistía cada uno de los versículos que se encuentran en la palabra de Dios. Así que es increíble lo que Dios puede hacer a través del Salmo 119. Para que tengan una idea en perspectiva, el Salmo 119 es más o menos de la misma extensión que el libro de Ruth, que el libro de Santiago, que el libro de Filipenses. O sea que en cierto sentido estaríamos leyendo como un libro dentro de Salmos, por así decirlo. Otro libro de la Biblia dentro de Salmos, porque es bien interesante. Así que sin darle más curiosidades en relación a esto, porque no quiero aburrirte con esto, pero sí quiero que de alguna forma te des cuenta de lo importante que es entender lo que está en el Salmo 119. Y si tal vez nos parecía repetitivo, nos vamos a dar cuenta que no. Y hay claves para mejorar nuestra relación con Dios. Así que si te sientes mal, si te sientes triste, espérate, porque aquí Dios tiene algo para decirte. Y primero vamos a comenzar con los primeros 8 versículos, porque los primeros 8 versículos nos hablan muchísimo en relación a cómo podemos mejorar nuestra relación con Dios. Algo interesante que me di cuenta es que si tú lees el versículo 8, te vas a dar cuenta que comienza o termina el versículo 8 diciendo, no me abandones enteramente. Ese es un clamor, está en una exclamación, por así decirlo. Si vamos después de atrás para adelante, en vez de comenzar de adelante para atrás, vamos de atrás para adelante, vamos a ver una secuencia lógica de pasos que nosotros mismos podemos seguir para encontrarnos con Dios. Primero, no me abandones enteramente. Segundo, en el versículo 5 dice, ojalá fueran estables mis caminos para guardar
tus estatutos. Ojalá fueran estables mis caminos. Y ese es un deseo que el salmista expresa en este momento, y es porque necesita que su vida esté bien, y tal vez tú y yo también necesitamos lo mismo. El versículo 3 dice: no hacen maldad los que andan en sus caminos. Esa es la consecuencia natural de guardar los mandamientos de Dios. Y el versículo 1 comienza diciendo: bienaventurados los íntegros de camino. El versículo 2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios. Así que bienaventurados, nosotros sabemos por las bienaventuranzas, alegraos, gozoso, dichoso. Esta es la alegría del hombre que, de esa forma, Dios está mostrándonos el fin desde el principio. Así que si lo leemos cronológicamente como está acá, nos vamos a dar cuenta que comienza con la alegría. Y después de eso va por la lucha que lleva el ser humano para encontrarse con Dios. Así que vamos a ir poco a poco, con atención, estudiando cada uno de estos temas y cómo nosotros podemos aprender grandes lecciones. Primero, bienaventurados los íntegros de camino. Y la explicación es, para integridad, los que andan en la ley de Jehová. ¿Cómo tú defines cuando una persona es íntegra de camino? Cuando una persona es buena. Yo he escuchado muchísimas ocasiones donde las personas dicen: no, esa es una persona buena, no le hace mal a nadie, es un buen padre, es un buen hermano, es un buen hijo. Correcto, pero ¿hace eso una persona buena? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es el estándar para nosotros saber realmente dónde está la bondad o la maldad de alguna persona? Y entender esto nos va a ayudar a entender que en nuestro corazón, en nosotros mismos no hay nada que nos haga ser mejores personas que otros, sino solamente en Dios. Por eso dice: los que andan en la ley de Jehová. La integridad tiene que ver estrechamente con la ley de Jehová. No puedes decir que eres una persona buena cuando en realidad no amas a Dios con todo tu corazón, o a tu prójimo como a ti mismo. Cuando no estás honrando a tus papás, cuando a veces tomas el nombre de Dios en vano, cuando pones a otras cosas en primer lugar antes que Dios. En este caso particular, nos está dando una clave. Si tú quieres andar en integridad y ser feliz y ser bienaventurado, la clave es andar en la ley de Jehová. Pero miren lo que dice acá. Dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Aquí está hablando de los testimonios también. Nosotros podemos comparar la ley con los testimonios, en el sentido de que en el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver que el arca de la ley, donde estaban los 10 mandamientos, se llamaba el arca del testimonio. O cuando Dios hablaba de los testimonios, en plural hablaba de cada una de esas leyes o mandamientos, por así decirlo, que estaban impresos, escritos con el dedo de Dios en la ley de Dios. Así que de alguna forma los testimonios hacen directa referencia a la ley de Dios, pero no se limitan solamente a eso, sino que también van un poco más allá, y es interesante porque habla también de las profecías. Nosotros sabemos eso porque el espíritu de la profecía son el testimonio de Jesús, y eso está en Apocalipsis 19:10, si lo quieres buscar lo puedes buscar. Pero más allá de eso, los testimonios están directamente relacionados con la palabra de Dios, lo que los profetas hablaron, lo que Dios habla a través de los profetas, que está obviamente conforme a la ley de Dios. A la ley de los profetas, si no hablaren con esto, no les ha amanecido. Entonces, bienaventurados, o sea, alégrense. Estas son las alegrías, las dichas de aquella persona que es íntegra, que anda en la ley de Jehová, que guarda los testimonios y con todo el corazón lo busca. Y aquí tengo que detenerme un poquitito, porque yo no sé si tú has estado buscando a Dios con todo tu corazón. Yo no lo estaba. Yo decía, bueno, en mi día voy a comenzar con Dios, después dedico otras cosas a otras cosas, dedico tiempo a otras cosas, pero a la noche tal vez vuelvo a Dios. Y en este estilo de vida que yo llevaba, es muy complejo ver cómo yo le puedo dar el 100% de mi día a Dios, el 100% de mi corazón a Dios. Pero cuando tú entiendes que más allá de tiempo, darle tu corazón 100% a Dios quiere decir que esa sea tu pasión, que esa sea tu entrega. Es algo difícil. Y saben, hoy en día las redes sociales, hoy en día las distracciones, los viajes, el trabajo, el estudio, todo nos está distrayendo de la ley de Dios, todo nos está distrayendo de Dios, de buscarlo a Él con todo nuestro corazón. Pero si sinceramente quisiéramos y nos comprometiéramos con Dios, yo creo que Dios nos ayudaría, y es que Él lo promete, Él nos va a ayudar a buscarle, pero
nosotros tenemos que decidir querer eso. Tal vez algunos de nosotros tenemos miedo de que cuando decidamos buscar a Dios con todo nuestro corazón, tengamos que sacrificar muchas cosas, pero miren, tal vez al inicio duela, tal vez al inicio sea difícil porque estamos acostumbrados a un estilo de vida de pecado, pero con el tiempo nos vamos a dar cuenta que en realidad la bendición es mucho mayor y la alegría es mucho mayor. Nos vamos a sentir libres, nos vamos a sentir diferentes, limpios, porque solamente buscando a Dios con todo nuestro corazón podemos trabajar bien. Solamente buscando a Dios con todo nuestro corazón podemos tener unas redes sociales que testifiquen de Dios de verdad. Solamente buscando a Dios con todo nuestro corazón podemos tener una familia que sea de bendición y nosotros ser una bendición para ellos. Podemos tener un trabajo donde podamos sentirnos bien. Podemos escoger sabiamente las decisiones que vamos a tomar en relación al dinero, al futuro, a los estudios. Dios tiene todo planeado para nosotros, pero simplemente nosotros tenemos que escogerlo y buscarlo con todo nuestro corazón. Así que tal vez te puedes preguntar tú, ve tu corazón, analiza tu corazón y si lo divides en cuadritos, ¿qué cuadrito ocupa Dios en tu vida? ¿Es un cuadrito grande, un cuadrito pequeño? ¿O Él ocupa todo tu corazón? Cuando todo tu corazón esté lleno y rodeado de Dios, todas las decisiones en las otras áreas de la vida van a ser mejor. Pero si no, veo difícil que podamos vivir una vida completa de entrega y de amor sacrificial, entregando todo a nuestro Dios. Al final de cuentas, Él se entregó completamente por nosotros, así que es lo menos que podemos hacer por Él. Sigue diciendo el versículo 3, pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. Esta es la parte contraria de buscar a Dios y hacer el bien y hacer lo correcto y ser íntegros, no hacer maldad. Y maldad tiene que ver acá con transgresión, tiene que ver con desviarte del objetivo que Dios quería para tu vida. Si tú no sabes cómo hacer y quieres buscar a Dios, pero en realidad te encuentras haciendo otra cosa, como la dicotomía que presenta Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 7, la solución es buscar de todo corazón a Dios y entender y estudiar la ley de Dios. Sigue diciendo el versículo 4, tú encargaste que tus mandamientos sean guardados con esmero. No solamente guardados, con esmero. ¿Quién lo encargó? La iglesia. ¿Quién lo encargó? El pastor. ¿Quién lo encargó? Dios. Tú encargaste que tus mandamientos sean guardados con esmero. Y yo creo que eso es algo que me ha tocado muchísimo, porque Dios está esperando que nosotros guardemos sus mandamientos. Es el encargo que Él nos hizo. Por amor a nosotros mismos, Él quiere que vivamos de acuerdo a su ley, porque solamente con su ley nosotros vamos a poder vivir una vida limpia, pura, llena de felicidad. Obviamente, la ley de Dios es el carácter de Cristo reflejado en nuestras vidas. Su sangre, a través de su sangre en nosotros vamos a poder tener la capacidad de guardar la ley de Dios. Y quiero aclarar algo acá. No te estoy diciendo que la ley te va a salvar. Te estoy diciendo que la ley está directamente conectada con el carácter de Cristo. Y cuando tú tienes a Cristo obrando en tu vida, porque tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal y aceptaste el sacrificio que Él hizo en tu lugar, ahora es Cristo quien está obrando en ti. Y naturalmente tú vas a buscar cumplir la ley de Dios. Naturalmente en tu corazón ese amor, ese agradecimiento que tú tienes por Dios va a hacer que cambie la forma como tú veas la vida, cambie la forma como tú veas la Biblia y la ley de Dios. No es un conjunto de reglas que Dios te pone para amargarte la vida. Esto es una promesa, esto es el plan perfecto de salvación para que tú y yo podamos tener la vida eterna. Y entender esto de esta manera nos va a ayudar muchísimo a comprender que al final de cuentas lo que Dios dice siempre es pensando más en nuestro bien que en su bien, porque en realidad Dios es Dios y Él no necesita nada para ser Dios, pero aún así decidió crearnos porque nos ama. Y ese es algo que vamos a estar la eternidad entendiendo, el misterio de la bondad, cómo Dios nos amó tanto que estuvo dispuesto a venir a morir por su propia creación. Pero bueno, recordemos esto, con esmero. Su ley, sus mandamientos son guardadas o deben ser guardadas con esmero. No es como que, bueno, Señor, ahora lo voy a hacer y ahora no.
con esmero, es ponerle todas nuestras ganas a eso. Yo lo comparo con conquistar a una chica. Si tú amas a una chica o te encanta una chica, o tal vez las chicas para los chicos, ustedes hacen lo mejor posible. Y si no hacen lo mejor posible, ustedes se dan cuenta que en realidad no hay tanto amor, no hay tanto gusto, por así decirlo. Pero cuando hay amor real, ustedes están dispuestos a hacerlo todo por obtener el amor de esa persona. ¿Ustedes quieren obtener el amor de Cristo? Bueno, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Pero en agradecimiento al amor que Él ya nos ha dado, nosotros podemos alegrarle un poquitito más. Sí, Dios se alegra cuando nosotros le buscamos a Él. Nosotros vemos esos ejemplos en las parábolas de la oveja perdida, del hijo pródigo, de las 10 minas cuando se pierde una. Eso está en Lucas 15. Y nos encontramos que siempre que lo encuentra, siempre que encuentra esa oveja perdida, que el hijo pródigo vuelve, hay fiesta, hay alegría. Dios se regocija, Dios se alegra cuando nosotros volvemos a Él. Pero hay que volver. Si no volvemos, ¿de qué sirve todas estas palabras? Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Después sigue diciendo, ojalá fueran estables mis caminos para guardar tus estatutos. Y esto es, Él primero te dice lo que hay que hacer, pero después viene y te dice, mira, ¿sabes qué? Ojalá yo pudiera, pero es que es difícil. ¿Y saben por qué es difícil? Porque en nuestra naturaleza hay cosas que van totalmente, abiertamente en contra de la voluntad de Dios. Hay cosas que están fuera, parece que están fuera de nuestro control. Pero gracias a la sangre de Cristo es que nosotros podemos tener vida. Déjame buscarte acá la cita de Romanos, porque esta cita ha sido usada muchas veces para decir que en realidad nosotros tenemos una dicotomía entre lo que queremos hacer y lo que no hacemos. Romanos 7, el versículo 14 en adelante dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Así que parece que el pecado que mora en nosotros es el que hace las cosas malas. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que la culpa la tiene el pecado que está en uno, según Pablo. Y sigue diciendo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo que otra ley en mis miembros se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí viene la desesperación. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este clamor es parecido al que hace el salmista cuando dice, ojalá fueran estables mis caminos para guardar tus estatutos. Es como, me doy cuenta de mi impotencia, de que no puedo hacer esto por mí mismo. Pero el versículo 25 dice la clave, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Pero escucha lo que dice el capítulo 8, el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No dice me librará, dice me ha librado. Aquí no está hablando de que nosotros estamos viviendo más en la carne. Bienvenido a tu nueva vida, a tu vida espiritual. Ahora tenemos la oportunidad de tener a Cristo viviendo en nosotros, a Cristo obrando a través de nosotros. Y ya no tiene que ver con nuestras fuerzas, porque si fuera por nuestra fuerza, obviamente la ley que está en nuestros miembros nos hace pecar. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que si tú estás en Cristo, si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal ya y quieres buscar una vida de crecimiento espiritual, lo primero que tienes que hacer es entregar todo a Dios. No sigas intentándolo por tus propias fuerzas. Yo sé que es difícil porque humanamente eso es lo que tendemos a hacer, pero recuerda, la única forma de guardar los mandamientos de Dios es que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Es la única forma que nuestros caminos pueden ser estables. Si no, vamos a estar laudicenses. Laudicenses es ni frío ni caliente, sino que tibio.
En algún momento le echas agua fría, en algún momento le echas agua caliente, tienes subidas y bajadas espirituales y al final lo que termina viendo es un agua tibia. Y Dios dice que obviamente nos va a vomitar de la boca porque nosotros no podemos ser de doble ánimo, no podemos ser hombres de doble ánimo que estamos de un lado y de otro o personas que están jugando con el bien y jugando con el mal. Jesús mismo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Yo quiero que hoy tú y yo comencemos a recoger con Cristo Jesús, que comencemos a trabajar en conjunto con Cristo Jesús. Y la clave es entregarnos por completo. Sigue diciendo el versículo 6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiera a todos tus mandamientos. La vergüenza es el producto natural del pecado. Nosotros vamos al Edén y nos encontramos que Adán y Eva apenas pecaron, sintieron vergüenza, se dieron cuenta que estaban desnudos, desprotegidos de la presencia de Dios en sus vidas. Cuando pecamos, la vergüenza es la consecuencia natural. En el tiempo del fin, la vergüenza, pero no es la vergüenza que uno siente de una persona, de que no nos vea o algo así, no. Es una vergüenza triste, es una vergüenza profunda, es una vergüenza inexplicable que uno siente cuando nos alejamos de la presencia de Dios, del dador de la vida. Es la vergüenza que van a sentir los pecadores en el día final. Y eso lo podemos leer a lo largo de todos los salmos, que los malos serán avergonzados, porque esa vergüenza es una vergüenza que genera el pecado. Y nadie, ni tú ni yo queremos pasar por esa vergüenza, por ese dolor, por ese rechazo, por esa pena que es estar lejos de la presencia de Dios. Pero miren lo que dice nuevamente, no sería yo avergonzado cuando atendiera, y el salmista pudo haber dicho tus mandamientos, pero aquí dice a todos tus mandamientos. Hoy en día, por el hecho de que hay muchos que creen que la salvación no es por obra sino por gracia, no importan los mandamientos, hagamos algunos y otros no los guardamos, está bien, pero en realidad busquemos de corazón, busquemos lo que la palabra de Dios dice, y ahí nos vamos a encontrar que en realidad todos los mandamientos son la clave para el éxito espiritual. Y no tiene que ver con obras nuevamente, sino con que Dios, cuando está obrando en el corazón, nos lleva a cumplir todos los mandamientos, no solamente algunos. Otra cita para confirmar eso, vamos a ir a Santiago. Vamos a ir a Santiago, el capítulo 2, el versículo... vamos a leer a partir del 8 en adelante. Dice, si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahora, ¿dónde está no harás acepción de personas? Esto no es parte de la ley escrita dada por Dios en los 10 mandamientos, pero estamos teniendo un problema. Y estamos teniendo un problema porque no estamos aceptando o amando a todos como a nosotros mismos. Este versículo rompe, o este mandamiento ayuda a que nosotros entendamos que no es solamente lo que dice textualmente, sino que va un poco más allá. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si haces acepción de persona, no estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Sigue diciendo después, versículo 10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Así que cuando el salmista habla acá de que guardara o atendiera todos tus mandamientos, está hablando particularmente a que nosotros no podemos creer que por vivir un 90% con Dios y 10% sin Dios, nosotros vamos a obtener la salvación. Dios requiere todo nuestro corazón. Dios requiere todo nuestro tiempo, todas nuestras energías, todas nuestras ganas. Y eso es lo que nos va a ayudar a crecer en una relación diaria con Dios. Te alabaré con rectitud de corazón. Tantos principios que están en estos versículos. La alabanza está relacionada muchísimas veces con música, está relacionada muchísimas veces con oraciones, con sermones, con liturgias que se dan en los templos. Pero la alabanza, según el Salmo, según la palabra de Dios, es la rectitud de corazón. La forma como tú puedes alabar a Dios, tal vez mejor, es viviendo una vida como Él quiere que tú vivas. Sirviendo a las demás personas, amando a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, sacrificándote por otros, buscando de Dios diariamente, buscando de su palabra, deleitándote en la ley de Dios.
Y solamente de esa manera Dios va a ver tu actitud como una alabanza. Dice, cuando aprenda tus justos juicios. La única forma de que nosotros podamos tener una rectitud de corazón es esto, estudiando la Biblia. La única forma como nosotros podamos ver a Dios con todo nuestro corazón y entender lo que Él tiene para nosotros es si nosotros conocemos los juicios de Dios. Por eso es tan importante el estudio de la Biblia. Y yo te voy a decir algo, yo me encuentro personalmente mal espiritualmente y ni siquiera tengo ganas de leer la Biblia. Pero me esfuerzo y cuando vengo a la Biblia y comienzo a leerla y me meto en la Biblia, es increíble cómo la paz de Dios llega a mi vida y comienza a cambiar, a darme tranquilidad, a darme serenidad, porque eso es lo que Dios hace. O sea, Dios busca lo mejor para nosotros, pero a veces nosotros a nosotros mismos no queremos recibir esa ayuda, no queremos darnos esa ayuda que tanto nos quiere dar Dios. Por eso, la única forma de alabar a Dios con rectitud de corazón es si conocemos la palabra de Dios. Te invito a que cuando estés mal, busques leer la palabra de Dios con entendimiento. No solamente leer para callar la conciencia, sino entender qué es lo que Dios tiene para mí y cómo puedo yo usar esto para alabar y glorificar su nombre. Termina diciendo en el versículo 8, tus estatutos guardaré. No me abandones enteramente. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, podemos clamar a Dios que no nos abandone enteramente. Y ¿sabes qué? En realidad Él nunca nos abandona. El hecho es que nosotros nos alejamos de Él, nosotros lo abandonamos y obviamente después que nosotros nos vamos, obviamente Dios no va a estar cerca porque Dios no nos va a forzar a hacer algo que nosotros no queremos hacer. Si nosotros le decimos, Dios, está bien, gracias por tu disposición, pero tú allá, yo acá, Dios va a decir, hijo, ven a mí. Porque Él no va a forzarte a sentir su presencia cuando en realidad tú no la quieres sentir. Eso es lo que va a pasar con los malos. Dios no los va a forzar a ir al cielo cuando en realidad ellos no quieren vivir una vida con Él. Pero cuando nosotros de corazón queremos la presencia de Dios y lo invitamos a que forme parte de nuestras vidas, Él se acerca a nosotros. Él dice, aquí estoy, nunca me fui y siempre estaré para ti. Entender esto nos va a ayudar a sentir confianza plena de que en nuestras luchas, en nuestros problemas, en nuestros desbalances emocionales y espirituales, Dios va a estar allí para nosotros. Dios va a estar allí para ayudarnos, para guiarnos y para bendecirnos. Espero que esta primera parte del Salmo 119 haya sido de bendición para ti. Mañana vamos a estudiar la respuesta de con qué limpiará el joven su camino. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Mañana vamos a conocer más de lo que Dios tiene a través de nosotros en el Salmo 119. Oremos. Señor, gracias porque en medio de tantos versículos de la Biblia, en el Salmo 119 podemos encontrar cápsulas que nos ayudan a crecer en nuestra relación contigo. En este momento en especial pido tu presencia, pido tu dirección, tu ayuda, para que no solamente hoy, sino que siempre, cada uno de nosotros podamos mantenernos firmes a tu voluntad, firmes a tu palabra. Pido y agradezco todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos mañana.